Fíjate porque en Chicos, bueno. perdón, en la, buenas tardes. Les iba viendo los comentarios de la que se publicó y te iba a decir que aquí incluso lo ponen, ¿no? Lo de eso. La misma gente lo comenta. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien, Bien, buenas bien. noches. Bien. Muy bien, vamos a hacer otra indagación y entonces vamos a ponernos cómodos, cómodas para empezar. Ok, vamos a respirar profundo y entonces, Fede, te vas a la superficie de la Tierra. Nico, te vas a las entrañas, a los adentros de la Tierra. Y Margarita, te vas a la parte sutil de la Tierra para observar este Merkaba de la Tierra, cómo es que ahora, en esta nueva situación y circunstancia de estos mismos cambios energéticos que está teniendo nuestro planeta, cómo es que este Merkaba de la Tierra se está moviendo o se está paralizando o qué está sucediendo en él y cómo está afectando tanto a los territorios como a los seres humanos, las plantas, los animales, las montañas, los ríos, los mares, todo lo que hay en él. Entonces voy a contar de 3 a 1. Respiran profundo. 3, 2, 1. Fede. Lo que logro observar primero es como que escucho un sonido de tun tun, tun tun, así como un ritmo que como que es un sonido que va y vuelve, va y Ujú. vuelve. Intermitente. Sí, pero es como si fuera que el sonido avanza y retrocede. Ujú. O sea, es el mismo sonido que va hacia adelante y vuelve hacia atrás de nuevo. Ok. Entonces, como el mismo tono, la misma cadencia, pero de ida y de vuelta. Y es un sonido que es corto. Entonces, lo que yo veo es como si fuera que el Merkaba de la Tierra en este momento fuera como el pimentero, cuando gira solo la parte de arriba y la parte de abajo, o sea, la parte de abajo está estática y gira solo la parte de arriba, Ujú. pero hace un medio giro y vuelve, un medio giro y vuelve. En ese girar así, lo que yo percibo es que está volviendo a hacer conexión con la parte femenina, que sería la parte que está quieta en este Ujú. momento. Ujú. Pero para poder girar, lo que está haciendo son cambios en lo que ya repitió. Entonces es como que si la Tierra está tomando momentos que fueron bucles y los está destrabando con un movimiento que hace que se mueva en periodos muy cortos el tiempo. No sé cómo explicar eso. Es como que si el bucle se va rompiendo porque en periodos muy pequeños no se puede repetir el bucle completo. Entonces, cuando está por empezar a avanzar el bucle, vuelve el Merkaba. Y cuando empieza de nuevo, vuelve. Y hace como que no se pueda repetir ese bucle. Cuando va haciendo ese cambio, obviamente que todo en la Tierra, en la superficie terrestre, se va modificando en, en, en el sentir de todos los humanos, porque es como que nada de lo que hacían antes es igual. Y es como que todo se va cambiando y hasta el ritmo el ritmo de la misma tierra, o sea, del latir de la tierra a tierra, es como que cambia la calidez, se vuelve de otra temperatura,
se va haciendo más caliente porque es como el roce de lo mismo va haciendo que se caliente. Ok, en esta ruptura que está teniendo esta espiral y en esta forma en que vamos a pensar como si fuera un mecanismo que está rondando por lo mismo y que se está poniendo caliente, ¿cómo es que la estructura física de la Tierra lo va sintiendo y lo va resintiendo? Mientras vas ahí, Nico. Ok, Ira. La primera concepción que tengo al introducirme a las entrañas de la Tierra es como que voy hacia arriba. En un sentido gravitacional intento ir hacia abajo, pero en un momento me veo ascendiendo. Ajá. Y en este sentido llego como a un espacio que ciertamente se cuenta quieto, pero al mismo tiempo está poco a poco soltando como si fueran barras o pedazos de algo, como una presión hacia abajo que vendría siendo la superficie. En las entrañas Iracema hay movimiento interno dentro de la Tierra, porque esto que se está soltando está alimentando las concepciones materiales de lo que se encuentra formado, lo de adentro, y es como si planetariamente Iracema, la piedra interna del planeta se está transformando en mineral. Es como un proceso en que la Tierra se restablece de sus cristales y minerales para volverse a llenar como de energía. En este momento la Tierra está haciendo alquimia, está transformando sus rocas en oro en una forma interna. Y aparece esta metáfora del Sol interno, el núcleo del planeta, en una cavidad espaciosa, y poco a poco este núcleo interno, este Sol interno, empieza a vibrar como en extrema velocidad y aumentar y disminuir su calor. Pero ese aumento y disminución provoca una evaporación que lanza distintas emanaciones a la superficie. De ahí la activación de distintos volcanes recientemente, porque toda la tierra interna del planeta, a través de este movimiento de Merkaba, está en su mismo sedentarismo, como lo que pasa con muchos componentes orgánicos, está fermentando para transformarse, está cambiando mucha de su concepción de lo que entendemos como roca a mineral. Ok, en esta alquimia o en esta transformación que está haciendo la Tierra, dices, están cambiando sus rocas, pero eh, pues como la Tierra también es una unidad, en estas rocas también hay agua, también hay aire. Observa cómo está influenciando este cambio de esta alquimia las aguas, el aire y los minerales que aunque la tierra se está transformando, pero ya hay minerales en la tierra. ¿Cómo está transformando esto en la estructura terrestre hoy día? Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, hay una sensación física que va muy unida con lo que está pasando en este momento con el planeta, con los que estamos habitándola y lo que está pasando con la parte sutil. Y esto está muy relacionado con lo que dice Nico, porque lo que se está viendo en la parte interna de la Tierra también se está viendo en la parte externa de la Tierra. Ujú. Yo empiezo a sentir la incomodidad en mi cuerpo porque el mercado de la Tierra está chillando, como algo que dice Fede, como estos sonidos que dicen que mucha gente ha percibido en el cielo y que no han encontrado el significado, es esto, es la forma como se está desestructurando este Merkaba para darle cabida a uno nuevo, a una nueva forma. Y aquí empiezan a verse las pirámides, como ellas también están cambiando Ujú. a nivel sutil, se empiezan a ver que las caras de las pirámides se están manifestando mucho más, no solamente las que estamos viendo, cuatro caras, sino que esto empieza también a unirse con una serie de tornados que en este momento están moviendo la tierra, está absorbiendo mucha energía que está en la tierra, en la tierra, en el agua, en los ríos y en las personas. Entonces, estos cambios que se están presentando ahora, por eso es que las personas se están sintiendo incómodas, hay personas que se sienten
con ciertas emociones que están también desbordadas, porque la misma forma del movimiento del Merkaba a nivel sutil se está rompiendo. Entonces, la parte interna del humano en su Merkaba también se está rompiendo y las estructuras también. Entonces, todos estos tornados lo que hacen es ayudar a que esta energía que estaba dosada, estas memorias de la Tierra, empiecen a salir y salen por los extremos del Merkaba, por la parte superior y por la parte inferior. Ok. En estas emociones que están saliendo por los extremos de este Merkaba, que también está utilizando toda esta energía ancestral de muchas pirámides conocidas y desconocidas en el agua, en la tierra y en el aire también, en la parte sutil, estas pirámides. Observa cómo es que está cambiando esta forma de Merkaba que nos presentan las pirámides en, en todos los confines de la tierra, o sea, todas las pirámides, ya sea, por ejemplo, las de Egipto, las de México, las de China, todas las que se han encontrado en el mundo con relación, fíjate bien, a todos los templos o centros de adoración que se han hecho o que se han construido por el hombre a lo largo de la historia. Observa si tienen relación o no, o qué sucede con todos estos templos en la energía de este Merkaba de la Tierra. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, también un poco como Margarita porque se siente la incomodidad física Ujú, en el cuerpo porque al final todos conectamos como colectivo con el Merkaba de la Tierra ujú, y es como que la estructura de lo que significa la columna vertebral para los cuerpos humanos últimamente es como que se resiente en determinados puntos dependiendo de lo que esté trabajando cada uno con relación a la Tierra. Después, en la parte de la tierra en sí, es como que sí, todos los terrenos que presentan tierra, valga ujú, la redundancia, es como que si, em, como si cuando uno va a plantar ujú, y tiene que hacer que la parte de abajo venga hacia arriba, ujú, es como un recambio y como que va tratando de ir hacia lo más profundo y traer esa tierra que está en lo más profundo, que también es como Nico vio que al final todos esos cambios de mineralización para volver a la superficie tiene que haber como ese movimiento circular que hace que la tierra que está abajo vaya hacia arriba. ujú. Entonces es como que si físicamente la tierra está buscando esto, y hace, por ejemplo, situaciones en las que hay desmoronamiento, que hay como caídas de tierra de determinados espacios que están más altos y hay como estos desprendimientos que en realidad son como una forma de removerse en sí misma. En las aguas, por ejemplo, lo que se ve es que las aguas están cambiando como la temperatura, como te decía, y es como que si desde abajo la misma tierra hiciera ebullición y por adentro del mar la temperatura se modifica. Los seres van habitando de diferente forma y se van refugiando en otros espacios porque en determinados puntos el océano está sacando columnas como de agua caliente. Ujú, Y, por ejemplo, veo un punto que es como un intersticio que va en la parte sur del Océano Atlántico entre Australia y el sur, viene el sur de Latinoamérica y convergen como en el punto central. Ahí hay una columna y después como entre medio de lo que sería Europa y toda la parte zona centro de Latinoamérica, ahí en esa parte central hay otro punto.
Ujú. Y en el Pacífico hay un punto cerca de todo lo que son las islas de China, Japón y eso. Así como esos tres puntos marcan columnas súper cilíndricas, porque las percibo bien cilíndricas, donde emana un calor que es calor a través del vapor del agua. Obviamente que alrededor de esto se va generando calor y va produciendo derretimiento y también va produciendo cambios climáticos, que es el famoso calentamiento global, que es a través de cómo el Merkaba se está moviendo para la Tierra hoy. En estos cambios climáticos y en estos cambios de esta temperatura, ¿cómo va afectando los territorios? O sea, tú dices esto que está entre Australia y la parte sur de América, esto que está entre Europa, ¿cómo va afectando, por ejemplo, los territorios? A Australia, a América, a Europa, a Asia, a Medio Oriente, a todos estos territorios, ¿cómo es que va afectando la salida de estas columnas energéticas? Nico. Haz de cuenta, Iracema, que en un sentido componente, todos los elementos se encuentran dentro de la alquimia, mas sin embargo, es en una cuestión estructural específica física. Al fin y al cabo, el elemento tierra mantiene una característica densa que los otros elementos, sin una cuestión de apoyo, es muy complicado aplicar. El agua es lo más parecido en una concepción como hielo, Ujú. pero el fuego y el viento se manejan en un sentido, uno como en acción y el otro en emocional. Y en ese sentido, el fuego de la tierra vendría siendo su programación interna a accionar en sus distintos procesos que del centro van a la superficie, y el viento vendría siendo la misma concepción, el mismo pensamiento que de alguna forma la entidad que se encuentra dentro del Merkaba de la tierra, o sea, la tierra misma, mantiene. Y en el sentido de la roca, en el sentido de las otras piedras, lo que producen los minerales que ya existen es crear una copia directa de algo ya consumido por la misma tierra, ya manejado, para continuar reciclando en sus ciclos, porque al final, más bien Iracema, es el elemento tierra el que al ser denso y físico le da el ímpetu a los otros tres y limita, o a los otros dos, y limita al agua en su concepción más, en ese sentido más interno, en el sentido del uso del merca por la falta de movimiento. Aquí está más claro la función del elemento tierra. Ok. En esta acción, emoción y programación de la Tierra, ¿qué es lo que la misma Tierra tú percibes que está trabajando en estos momentos? Mientras ves eso, Margarita. Sí, ahí empiezan a haber muchos cambios, porque los cambios físicos y los cambios que empiezan a verse en las pirámides, hay muchas sensaciones. Hay una sensación de confusión cuando las pirámides empiezan a hacer estos cambios y están conectados con el Merkaba de la Tierra, porque el Merkaba gira hacia el otro lado. Entonces, la parte que estaba interna de esta pirámide en la Tierra empieza a sentirse, sobre todo en la parte del útero de la mujer. Los templos empiezan a desmoronarse, empieza a haber una destrucción. Y esta destrucción de todos estos templos y de la inversión de las pirámides y de la relación que tiene el hombre con la tierra, lo que pasa es que empieza la visión a verse al principio con una sensación como catastrófica, como una visión oscura de incertidumbre, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, porque hay tanta aceleración de movimiento en la Tierra. Y si nos vamos, digamos, a un punto importante que es el Vaticano, donde vemos que hay una cantidad están los templos y hay una cantidad de energía, tomando ese punto de referencia, se ve cómo se van agrietando todas estas, digamos, el Vaticano empieza a verse una grieta y como también el obelisco y todo esto va cayendo, todo empieza a destruirse y en la medida que todo empieza a destruirse, empiezan a haber cambios, porque esta destrucción es parte de una
de un cambio, de no ver la destrucción como algo final, como algo apocalíptico, sino un cambio de reestructura, un cambio que la Tierra está viviendo. Por eso el cuerpo humano, en relación con todo lo que está pasando, también se está destruyendo él en sus propios templos internos de Ujú, las religiones. Y ujú. eso es muy importante porque en la medida que hay una sincronicidad entre el cuerpo y lo que pasa con la tierra, todas estas creencias, todas estas programaciones, las personas empiezan a sentir ese miedo, esa incertidumbre, esa sensación de ansiedad, de preocupación, porque su visión se está viendo borrosa y porque esa visión no es nítida, pero todo eso está pasando por un cambio, por una transición. Y el tener las pirámides invertidas empiezan a cambiar también el concepto femenino sobre la tierra. Por eso también esto empieza a afectar toda la parte uterina de la mujer. Este concepto femenino sobre la tierra que dices que va a cambiar en otras investigativas, hemos visto esta forma en que la tierra se presenta en diferentes tierras, por decirlo de una forma. ¿Cómo es que estas tierras ya sea o se van separando o se van integrando? ¿Cómo es que cambian una y la otra? ¿Y cómo es que el ser humano va adaptándose energéticamente a sus propios cambios para permanecer en este lugar? Fede. Bueno, con respecto a los territorios, estoy observando cómo esos puntos que te marqué de esas columnas energéticas de alguna forma marcan ciertos aspectos, porque hay como una triangulación que va en diagonal desde Alaska, abarca así como una diagonal bastante grande que va desde Alaska y atraviesa parte de África y atraviesa y hace sur de Australia, suroeste de Australia sería. Entonces, en esa diagonal hacia todo lo que es Sudamérica, desde el sur de Estados Unidos, México y ahí bajando a todo, es como una energía de la parte femenina, Ujú, que aparentemente hay más quietud, pero no, porque es un cambio a paso de hormiga. En ese cambio a paso de hormiga se da una constancia y como una forma de ir cambiando minuto a minuto, segundo a segundo, pero de una forma imparable. ujú, En el otro lado, en el otro diagonal superior, como toda la parte de Europa y todo lo que sería Medio Oriente hacia aquel lado, ujú. en esa parte se está viviendo una energía mucho más masculina, de lucha, de enfrentamiento, de guerra. De algún modo, fíjate que toda esa parte norte de Estados Unidos y todo lo que es Europa y toda esta parte que pasó con Rusia, Ucrania y demás, viene un poco aparejado a esa energía masculina que de alguna manera quiere como es como reconocer ese exceso a través de manifestaciones. Entonces va siendo exhibición de lo que es extremadamente masculino, como estos enfrentamientos, como enfrentamientos racionales desde la tecnología entre China y Estados Unidos, por ejemplo, o sea, todas estas cuestiones territoriales que se están dando también dentro de la misma Europa como, como confrontación también con la naturaleza me llega en los momentos en que se incendió España, por ejemplo, em, cómo confrontar el fuego de una manera muy masculina. em, y es como si fuera que esa manifestación se da con esa frecuencia que te decía en la que avanza y retrocede. Y es como que están como rompiendo esos bucles
tan históricos, porque al final como que esta parte del planeta, si nos ponemos a pensar, es como la parte más, o sea, como es la parte más histórica y hace más tiempo que está habitada o algo así, y comienza a ser como esas formas desde más de lo racional. Ya, es todo. Bueno, hay que ver esta parte de África y toda esta parte de, de- de Medio Oriente también. Nico, Mira, pues es muy similar a lo que vio Margarita. En un sentido, esta transformación de los minerales de la Tierra está produciendo que la vibración del planeta de forma interna, que desde mi perspectiva es superior, empiece a crear distintas vibraciones que van moviendo y constituyendo el ciclo, pues ahora que veo que es transformar no tanto el natural, el circo rítmico del mismo planeta. Entonces, Iracema, el planeta a un nivel energético está moviéndose internamente para como resultado terminar por transformar los ciclos externos. ¿En qué sentido? En el movimiento, en la temperatura, en la densidad de la gravedad, en el sentido en que el no planeta permite en sus espacios vacíos la constitución del oxígeno, en un sentido, pues del mineral, se descubren nuevas vetas y todo esto. O sea, el movimiento que está produciendo este Merkaba en la Tierra la está llevando desde su centro a ir transformando sus ciclos. en esta transformación de ciclos entra el tiempo, porque el tiempo también es un ciclo. Cómo el tiempo está manejado en esta forma de esta nueva movimiento de este Merkaba y cómo esos ciclos también nos llevan, por ejemplo, a los animales o a las plantas. En estos ciclos también hay plantas que están en peligro de extinción, animales que están en peligro de extinción, hasta minerales que ya se están fabricando en laboratorio porque no hay ciertos minerales que podemos o debemos consumir como humanidad de forma natural. El cuerpo ya no los está produciendo y sin embargo el cuerpo todavía los tiene o los necesita para su funcionamiento. Observa esto, cómo se está modificando y cómo es que se está transformando en esta figura de la tierra con sus animales, que somos nosotros también, sus plantas y sus elementos. Margarita. Bueno, a nivel energético, estas tierras se ven como unos satélites alrededor de la misma tierra y ellos cómo empiezan a girar y cómo empiezan a acercarse más a la tierra y este acercamiento de estas dimensiones de la tierra hacen que nosotros que estamos parados en la superficie de la tierra empezamos a activar nuestras capacidades mentales como estas capacidades de visión y esta visión hace que podamos también ver las dimensiones que hay, porque nosotros vemos el cielo y lo vemos como solamente una capa, pero la capacidad de poder ver estas dimensiones, los cambios de planos como si fueran arcoíris, así empieza a verse la sensación de la Tierra. Entonces, al afectar esto, también nuestro cuerpo energético, las olas, yo veo las olas muy picadas y cómo estas olas picadas también empiezan a afectar la emocionalidad del humano y la sensación que él siente en su cuerpo y esa sensación de apretamiento en el cuerpo eh, le hacen a él sentir cuando la persona se resiste a los cambios, su mismo cuerpo quiere salir. Por eso es que se empiezan a sentir ciertos dolores articulares, ciertos dolores en ciertas partes del cuerpo y en las personas que van alineadas a estos cambios de la tierra, la sensación es mucho más como de amplitud, de expansión, es mucho más sutil, no hay tanta resistencia a seguir manteniendo, a seguir sosteniendo ciertas memorias, ciertas programaciones que la Tierra misma ya está cambiando.
Y por eso es que todo esto, todos van a vivir ese cambio. Unos lo viven más fuerte, otros lo viven medio, otros lo viven más sutil. Y lo que yo veo es un momento en que la Tierra cambia, los polos cambian y se invierten. Y esa inversión de los polos también hace parte de la forma como nuestro cuerpo va a sentirse diferente. En esa forma de cambiar las polaridades, que al final de cuentas es algo muy fuerte, es como también nosotros empezamos a cambiar nuestros sentires, nuestros haceres y nuestros pensares. Sí, ¿Cómo es que esto afecta al ser humano energéticamente y a las nuevas generaciones? Vamos a hablar de nuevas generaciones, no sé, desde el 2000 para acá, que son adolescentes ahora en este momento, y todos los bebés que han nacido y los que están por nacer. Fede. Bueno, cuando voy a la parte de África, Ira, Ujú, ahí comienzo a sentir un poco lo que decía Margarita, que se ujú, sienten como el útero, ujú, pero en esta parte de África y de Medio Oriente es como que si se viviera la energía femenina en la parte de África y la energía masculina en la parte de Medio Oriente en el exceso doloroso. Es ok. como que la parte de África es el útero lastimado, flagelado, roto. Y en el lado del masculino es el masculino como en esa forma de poseer y de como devorar de alguna forma la parte femenina. Entonces en esa misma forma también existe un dolor y un sufrimiento de esa energía masculina y un dolor y un sufrimiento de esa energía femenina. En ese centro, en esos dos lugares, está como el punto de mayor trabajo que está haciendo la Tierra en este momento. Es como la parte del corazón del Merkaba en donde se está gestando realmente el cambio más profundo. En este cambio que está sufriendo la Tierra, en estas formas, el Merkaba está hecho por estas formas piramidales. Y estas formas piramidales, ahorita que hablabas de dolor y de todo eso, es como está conformada por ciertos vectores. Estos ciertos vectores se pueden ampliar o se pueden reducir. Estos vectores van marcando cierta forma del mismo Merkaba, y entonces ustedes decían que está cambiando. ¿Hacia dónde, eh, vamos a decir, se vectoriza o hacia dónde se proyecta esta nueva forma y esta nueva manera de sentir en la Tierra, esta forma de expansión o de reducción o simplemente cambio de este Merkaba? Nicolás. El mismo movimiento que está realizando el planeta en una concepción general también mueve de forma automática a las plantas y los animales, porque en un sentido cíclico, en el sentido del ciclo, se alimentan y forman parte del mismo Merkaba Ujú, y se transforman por igual. Y aquí es donde entra el tiempo, Iracema, ujú, porque la Tierra como concepción planetaria, por su estadio de conciencia, sus ciclos, el tiempo debe ser añadido como un elemento a la misma construcción, a pesar de que en general existe y se constituya de él. Entonces es a través y justo a través de las plantas y los animales de cómo el planeta va entendiendo los procesos de sus ciclos y los espacios entre ciclos, porque las mismas especies que habitan empiezan a promover a través de sus propias vibraciones el cambio. En el sentido de las plantas y los animales puedo ver cómo la conexión es directa y por ende se mueven igual, pero el humano, por la concepción de su propia mente y la creación de su propio campo y en instituto, digamos, en lo que estamos investigando, su propio Merkaba, ujú, la alimentación es totalmente diferente. Por eso la concepción de que muchas veces la gente siente que está desconectada de la tierra. ujú. En esta, fíjate, en esta desconexión que sienten los humanos en la Tierra,
Vimos en otra sesión cómo el ADN empieza también a cambiar y a mutar en los seres vivos, tanto humanos, animales y todo. Pero hay muchas cosas que aparentemente van afectando, cosas humanas, como por ejemplo vacunas, alimentación, emociones, forma en que el humano convive y vive en esta misma tierra que comparte con otros seres. Observa cómo esta genética empieza ya sea a liberar o a acumular o a detenerse, cómo es que esta forma en la que nos vamos transformando a partir de que la misma tierra se transforma, nos puede estar limitando o no a los seres humanos a partir de aceptar o no también nuestra transformación a partir de elementos externos. Margarita. Bueno, este cambio empieza a ser el cambio también de visión, lo que estamos viendo cotidianamente en nuestra visión. Uh-huh. Cuando esto gira, el cambio es diferente, la sensación es muy diferente porque se va sintiendo todo mucho más sutil, la sensación de los sentidos empiezan a abrir mucho más, hay una expansión, inclusive la forma de ver antes piramidal empieza a redondearse, entonces esa sensación hace que la Tierra o este cambio, el transitar por ella, el cuerpo mismo se siente mucho más sutil, el cuerpo mismo se siente mucho más liviano, la sensación de estar en la Tierra, la sensación de la fisicalidad, el peso del cuerpo como una forma de materia, tiene una forma, tiene una sensación, la sensación cambia totalmente. Y, y yo empiezo a observar las pirámides y toman como formas redondeadas, pero toman unas formas repetitivas, repetitivas. Antes las podía ver un triángulo y se repetían triángulos, triángulos y triángulos y todos los triángulos o las pirámides de la Tierra se estaban conectando a través de esta forma, como una forma primaria, como una especie de molde. Pero aquí ya todo empieza a cambiar, todo empieza a ser mucho más flexible, porque cuando esta energía femenina se invierte, la misma forma de la energía también se invierte, cambian, entonces todo empieza a cambiar y empieza a aclararse la vista. Al principio puede que haya una transformación y una transición, pero después todo se empieza a aclarar y en la pineal empiezan a haber cambios también. ¿Cómo empiezan estos cambios, por ejemplo, en la pineal? Al cambiar estos cambios, al tener estos cambios, perdón, en la pineal, empieza a transformarse también porque está conectado todo el ser humano por medio de sus hormonas, de sus sentidos, de sus instintos, de sus sistemas. ¿Cómo empieza a transformarse en forma diferente? Junto con esta forma en que ya no se muestran estos picos de estas pirámides, sino parece ser que se van moviendo a partes circulares o, o esferas, o no sé cómo es que lo estés percibiendo tú, pero Como redondeado. cómo empieza a cambiar en la figura humana y en el ADN humano esta nueva forma de vibrar, porque es una nueva forma de vibración y la vibración nos lleva a una frecuencia diferente y a un estado tanto físico y emocional diferente. Mientras ves eso, Fede. Bien, la Tierra venía vibrando como en una forma de abuso a través de este movimiento que tenía Uh-huh. de el Merkaba. Entonces era como el abuso, el dolor, el sacrificio y la forma en la que el humano convivía con la Tierra y con sus interrelaciones. Uh-huh. Cuando se cambia eso, yo percibo una forma muy fuerte de comunidad
y de individualidad como dualidad, digamos, Ujú. entre esas dos formas. Entonces se dan movimientos en los que el humano o se autosegrega y se separa y queda como un ser muy individualizado en la sociedad, y muy aparejado a eso también la tecnología, o en una situación de comunidad y volviendo más hacia la parte esencial de la vida de un ser. Como esas dos frecuencias como contraposiciones bien grandes se ven marcadas como a ese movimiento que va. Em, en algún momento el Merkaba formó parte también de la teología. O sea, los antiguos eruditos de la filosofía buscaban activar o hacer conscientes a las personas del Merkaba. Em, Buscaban que las mismas formas en las que ellos habían expresado o habían puesto en la tierra a sus profetas o sus creencias, hablaban de el Merkaba. El Merkaba observa cómo es que ahora, con esta nueva forma de percibirnos como humanos, va cambiando también nuestra forma en que vamos plantándonos o viéndonos en nuestras relaciones con todo lo espiritual, con todo lo que tiene que ver con la verdadera historia de la tierra, y no con lo que nos han hecho creer que ha sido la historia de la tierra. Nico. Ir a los elementos añaden, los elementos externos añaden en la misma centrífuga del Merkaba muchos de los sentidos, digamos, que alimentan de cierta forma los minerales que se están concebiendo, de cierta forma la transformación de todos los elementos, pero lo externo, Iracema, lo curioso es que el planeta no lo depura. En este momento yo no veo que lo esté depurando, es como si lo estuviera consumiendo, Mm. porque el mismo movimiento diferente que se está produciendo en su totalidad y el cambio de ciclo le está impidiendo o está bloqueando una habilidad de procesamiento. Y en ese sentido se suelta una cadena, una reacción en cadena, que va desde la disfunción de alguna forma de la filtración interna del planeta y se recorren las especies que de alguna forma se conectan. Ujú. Por eso es que o desaparecerán o se están moviendo especies y resultarán que aparecen porque toda la concepción de lo que se vibra como planeta, incluido todo lo que vibra con ella, está en este movimiento sin filtro. Entonces está consumiendo y llevando el movimiento a un punto bucle. Yo no lo veo como un punto destructivo, yo lo veo más como un punto bucle, como una instancia en donde el planeta se ponga como en un estado de off. Fíjate que en otra sesión que hicimos también de esta saga del Merkaba, Federica escuchó el sonido del Merkaba, Uh-huh. que se mueve a cierta frecuencia, y el sonido también nos marca ciertas instancias en cómo percibimos nosotros el ambiente, el ruido del aire, el sonido de las voces. Observa qué frecuencias se están manejando. Por ejemplo, si lo vemos por una parte en notas musicales y otra parte en frecuencias vibracionales, o sea, en números de frecuencia. Observa cuáles son los que están ahora y cómo es que está cambiando y cómo y hacia dónde van, o sea, qué números son los que marcan este cambio y qué notas musicales son las que van marcando este cambio y cuáles son las que nos estatizan o nos mantienen en el estado en el que hemos estado hasta hoy. Margarita.
Bueno, yo empiezo a ver dos partes. Una, la parte del cuerpo cuando está en esta transición y la sensación que siente en su corazón de ese latido, taquicardias, problemas en la visión, problemas en el cuerpo. Los que había visto antes eran pues todos estos problemas articulares, pero todo esto mismo va llevando a que cuando el cuerpo empieza a cambiar su parte interna, la sensación de sentir el cuerpo, de sentir la incomodidad del cuerpo, de sentir muchas veces el cuerpo de una forma hacia arriba y de una forma hacia abajo. Entonces, la pineal, como se empieza a ver, empieza a cambiar también, porque se empiezan a ver dos discos y estos dos discos empiezan a girar y empiezan a moverse ya de una forma sincrónica. Antes iban uno para acá y el otro iba para acá. Ujú. Cuando este movimiento se empieza a regular, todo lo que empieza a verse o a sentirse internamente en el cuerpo también se empieza a regular. Empiezo a observar que en estos movimientos salen muchos recuerdos, empiezan a salir e imágenes puestas también autoimpuestas de situaciones que no han pasado en la tierra, de situaciones que también uno ha vivido y empiezan a salir muchos recuerdos. Y estos recuerdos, en la medida que van saliendo del cuerpo, empieza un desdoblamiento del ADN. El ADN se empieza a ver en el cuerpo, una plantilla, otra plantilla, porque lo que estaba viendo es que el ADN como tiene una plantilla, una puesta, otra, Ujú. en la medida que estos recuerdos salen, es como todo se ordena, todo va saliendo y el propio mercado también va cambiando de forma. Yo lo veo mucho más como más redondeado, no lo veo tan como tan estructurado y tan rígido. Lo veo que él tiene un movimiento mucho más flexible. Entonces, en esta parte que los científicos no han podido determinar en el ADN humano, va a aclararse y va a verse y va a activarse toda esta parte que está dormida, por lo que entiendo que me estás diciendo. Si es Ujú. así, dime qué es las cualidades o qué es lo que genéticamente vamos a despertar que está dormido ahí dentro de nosotros. Fede. Bueno, te voy a pedir si me puedes repetir lo que me preguntaste, porque realmente lo que yo percibo en este momento de todo lo que estaba viendo, de esa energía de comunidad e individualidad, es como mucho movimiento, hay muchísimo movimiento dual todo el tiempo, entonces es como que también uno va vibrando con esa energía y realmente cuando me conectaba me oscilaba mucho y me fui. Ok, entonces, en este movimiento dual, fíjate bien qué interesante, porque entonces quiere decir, en este movimiento dual que se está viendo ahorita, hay mucha confusión y hay esta necesidad como de distracción, esta confusión y esta distracción pasa ahora con este movimiento, vamos a pensarlo como de ajuste energético de la Tierra. ¿Es así? Sí es así y se siente así, porque es como que si, a ver, es como que si se siente que de el torso, el corazón hace como una forma de movimiento y toda la parte desde como el estómago hacia abajo hace como otra forma de movimiento y es como que se están encontrando las formas y es como que no hay todavía una forma definida. Entonces, la energía es tan cambiante que no puedo encontrar una línea de donde decirte es así. Ok. No, no, en este momento no hay una definición de cómo se está moviendo esa forma del Merkaba para todos a nivel social. Entonces ese movimiento también se siente en todo lo que está pasando a nivel político, a nivel Ujú. social, a nivel económico, y esa incertidumbre y esa forma en la que se sienten esos movimientos que son
acelerados, pero que no se sabe hacia dónde va, genera esa misma forma de movimiento del Merkaba. Ok, vamos a descansar un poco, Federica. Ujú. Desconecta un poco. Nico. Mira, literal, en cuestión de notas musicales, se maneja un inicio grave en do Ujú. para subir a un doble fa, do, fa, sol, y baja a do en dos densidades, do, y vuelve hasta la, como que si va en en un punto bajo, en una cuestión ascendente para tener un espacio y luego ir hasta la exponencial del límite. Y en un sentido numérico, Iracema, el Ujú. planeta en su concepción de movimiento de Merkaba, yo lo veo en número 772885. Ok, vamos a desconectar. Nico, Margarita. Bueno, yo como empiezo a ver estos cambios de este Merkaba, y el Merkaba al ser energía pues también tiene unos movimientos y unos cambios en ella, y empieza a verse, las formas empiezan a cambiar, y cuando las formas empiezan a cambiar, la fisicalidad y la parte energética también, porque el cuerpo se siente mucho más sensible, al sentirse mucho más liviano, tiene una capacidad de percepción mucho mayor. Hay otra sensación de sentir el cuerpo mucho más alto, la altura empieza a cambiar, y internamente las funciones, las formas digamos, del recorrido de la sangre, las venas, toda la parte arterial, todo eso empieza a cambiar, empieza a volverse mucho más sutil. El cuerpo poco a poco va perdiendo su densidad para empezar a vivir una transición en una percepción mucho más liviana de él, más libre del peso que se siente físico, porque el cuerpo físico se siente su peso, y se siente eh, la sensación de la materia. Aquí se empieza a perder ese concepto de la materia, por eso es que el mismo cuerpo se empieza a sentir que va elongando, que va creciendo, y la misma forma de la visión física, todo empieza a volverse mucho más expandido. Entra uno a ver, las sensaciones son mucho más amplias, son mucho más extensas, entonces el cuerpo sí empieza a sentir interna y externamente, todo es mucho más agradable, se siente también una paz mucho más, y también se siente un equilibrio. Ok, vamos a desconectar. Vamos a desconectar de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y sienten cómo su cuerpo se llena de su fuerza, de su energía, de su poder y de su potencia. Desconectan completamente y regresamos aquí y ahora en este momento presente para esperar nuestra meditación de la activación del Merkaba. Vamos a abrir nuestros ojitos. ¿Cómo les fue? Bien, ¿Cómo se sienten? yo me siento muy relajada. Fede, Con calor, Yo como me mucho quedé con la movimiento. tú me... y yo me quedé con la tonadita de la música. ¿Sí? Ti, 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 ti. Ajá. Ok. Bueno, pues gracias chicos y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Envíenos un correo electrónico a mi correo info@irasemahipnosis.com. Gracias a todos, seguimos aquí, un abrazo y suscríbanse a nuestros canales, denles en la campanita y denles like y aquí seguimos trabajando para todos ustedes. Un abrazo, bye. Bye bye.